Pasó con la crisis del 29, que nos juntamos en el año 31. Y ahí se juntaron sectores populares que obtuvieron enormes ventajas de la Segunda República: educación, vivienda, derechos laborales, y las clases medias también obtuvieron ventajas: colegios bilingües, puestos de maestros, puestos en el Estado, poder viajar al extranjero. Y aquello fue tan luminoso ese encuentro que tuvieron que dar el golpe de Estado del 18 de julio del 36. El golpe de Estado que fracasa, y porque fracasa ese golpe de Estado empieza una guerra civil. En otros lugares el fascismo se impuso por unas elecciones o con un paseo militar. Aquí les costó 3 años. Y estamos muy orgullosos de todo aquello. Muy, muy orgullosos. Y nos quiere provocar esta gentuza. Nos quieren provocar. No nos dejemos engañar. Cuando el de Vox dice estas barbaridades, es una metodología que la puso en marcha a Donald Trump. Es decir, que la manera de hacerse hueco es diciendo barbaridades, para que les respondas y entonces tengan un espacio. Pero se les ha acabado. Y eso es bueno. ¿Sabéis por qué? Porque el Partido Socialista en las anteriores elecciones apeló al voto útil por el miedo a Vox. Decía: que viene la derecha, votadme a mí. Ahora que venga a decir esa estupidez. Que venga ahora él, que quiere gobernar con ciudadanos, que está gobernando con Vox, a decir que él es el que va a frenar a la derecha. ¿Y sabéis por qué les preocupa profundamente? Porque unos 300.000 votos que eran nuestros, de gente que se asustó, votó al Partido Socialista para intentar frenar a Vox. Y esos votos ya no los tienen. Esos votos van a regresar a los únicos que podemos frenar realmente, a la derecha. Fijaos, la segunda gran crisis, que fue la del año 73. Franco se muere en el 75. ¿Y qué hacemos? Lo mismo. Nos juntamos sectores populares y clases medias golpeadas. Y lo mejor de la transición viene de ahí. Me habéis escuchado contar 1000 veces la historia de la Comuna de París de 1871. Esa gente que quiso asaltar los cielos. ¿Qué locuras pedían los comuneros y las comuneras? La jornada de 8 horas, la separación de iglesia y Estado, que no les tumbasen la casa a los sectores humildes para hacer esas grandes avenidas, que lo que buscaban era evitar manifestaciones. Esas eran las locuras, que se terminase la guerra, porque a la guerra solamente van los humildes. Yo siempre cuando escucho al idiota de Rivera, que es un idiota, ¿no? O sea, es un tipo que no sabe nada. O sea, le quitas Google y se queda como diciendo: ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, es un tipo que no ha leído un libro en su vida, ¿no? De verdad, ¿no? Y nos lo han estado vendiendo, ¿no?, como si fuera la gran redención. O sea, metiéndole dinero al IBEX 35, tanto dinero en el partido, como dinero en los medios de comunicación, como dinero en las encuestas, para decir que prácticamente era el gran genio. No sé si os suena algo que también está pasando ahora, ¿no? Es decir, que las encuestas de repente, ¿no?, como que encumbran a quien quieren señalar como el que va a regenerar nuestro país. Y luego son mentiras, son bluffs, no hay nada detrás. Son meros engaños, ¿no? Entonces, os decía que la gente de la Comuna de París se equivocó por ingenua. No podemos ser ingenuos, peleamos contra enemigos poderosísimos. Yo siempre digo que soy un pesimista esperanzado. Es decir, pesimista porque estamos peleando contra enemigos. Si es que es fascinante que estemos aquí. Es que es fascinante. En una discusión que tenía el bueno de Lenin con el bueno de Kautsky, ¿no? Kautsky le decía: deja de liármela, que me estás asustando a la gente, ¿no? Si en las elecciones lo vais a solventar todo. Y Lenin le decía: pero Kautsky, no seas ingenuo. Nosotros a lo sumo ganamos el gobierno, no el poder. Ganamos los gobiernos. Aquí se tiene el gobierno, no se tiene el poder. El poder los tienen lo de siempre, los que tienen los bancos, los medios de comunicación, los contactos internacionales, las grandes familias de siempre, las notarías, los juzgados. Ahí está el poder histórico. Y es muy complicado penetrarlo, ¿no? Es muy, muy complicado porque tienen muchísimas herramientas para frenarnos, ¿no? Entonces, los de la Comuna de París fueron muy ingenuos. Y Marx les dijo: cuidado, que vais a pelear contra el gobierno de Versalles y el gobierno de Berlín, y os van a masacrar. Pero con ese entusiasmo, ¿no?, que a veces tenemos, se lanzaron. Claro, duraron 2 meses. Y además no se dieron cuenta de que les dejaron intacto el Banco de Francia, los medios de comunicación, el ejército. Y claro, en 2 meses los masacraron, fusilaron a 30.000 y bajaban de Montmartre
los comuneros y las comuneras derrotados, ¿no? Camino del exilio, de la cárcel, de donde fuera, y de repente aparece un general a caballo y le ordena al sargento: retírame a los del pelo blanco, ¿no? Y el otro no entendía: que me quites de la cuerda a los del pelo blanco. Entonces el sargento obedece y el general los pone contra una pared y allí mismo los fusila. Y el sargento dice: ¿por qué ha hecho usted eso? Y dice: no entiendes nada, estamos en 1871 y la última gran revolución fue en 1848, hace 23 años, y la reprimimos a sangre y fuego para que no se volvieran a levantar estos cabrones. Y los del pelo gris ya eran mayores de edad y sin embargo se han vuelto a levantar. Estos son los peligrosos y por eso hay que fusilarlos. Y siempre cuento esta historia porque estoy hasta las narices de que me den con la transición en la cabeza como un invento del Rey, de Felipe González o de Suárez, porque la transición la trajisteis los del pelo gris, que seguís en las calles peleando por los derechos vuestros, de vuestros hijos y de vuestros nietos. Claro, claro. Pero no quieren. Nos dan a nosotros con la Constitución en la cabeza, a nosotros. Dices, pero, como dice Rafa Mayoral, los constitucionalistas son a la Constitución lo que los carteristas a las carteras, ¿no? Claro, o sea, se la roban. Hablan desde el artículo 47, ¿no? Es decir, cuando en las anteriores elecciones íbamos con la Constitución, parecíamos bolcheviques. Claro. Es que ahora mismo en España defender los derechos sociales de la Constitución te convierte en un extremista. Y eso es lo que estamos ahora mismo discutiendo. Os decía que cuando nos juntamos una masa social fuerte en el año 31, nos dieron el golpe del 36. Cuando juntamos una masa social fuerte en el año 75, a la muerte de Franco, nos dieron el golpe del 23 de febrero del 81, que fue un golpe que triunfó. Nos metieron en la OTAN. Fue la primera vez que la patronal hizo un acuerdo conjunto con comisiones y UGT. Se acordó un pastizal para el ejército. Se frenaron las exhumaciones de fosas. Se frenó el desarrollo autonómico. Es decir, que triunfó. ¿Y sabéis qué hizo sobre todo? Que disciplinó al Partido Socialista, que unos meses después, en el 82, iba a ganar las elecciones y entró disciplinado, porque esa es la palabra esencial. Entró disciplinado. La tercera vez que una crisis, 2007-2008, y nos volvemos a juntar clases medias y sectores populares en las plazas, en las calles, el movimiento 15M, los indignados, la gente enfadada con una clase política que había vuelto a traicionar los intereses de las mayorías. ¿Y sabéis qué ocurrió? Lo mismo que en el 36 y lo mismo que en el 81. Nos dieron un golpe de Estado. Lo que pasa es que los golpes de Estado no son iguales ahora que en el siglo pasado. No vais a ver bombardeando el Palacio de la Moneda como en el 73 en Chile, el 11 de septiembre. Ahora quieren que el 11 de septiembre, que nos acordemos, sea el de las Torres Gemelas. Pues no, el 11 de septiembre de nuestra tradición es el que acabó con Salvador Allende y el Frente Popular. Lamentamos profundamente lo de las Torres Gemelas, pero no nos roben la memoria, porque ahí empezó el modelo neoliberal, cargándose a Salvador Allende en Chile. Y, fijaos, de repente, os pido que hagáis memoria. Podemos e Izquierda Unida teníamos 6 millones de votos. ¿Con cuánto gobernó Pedro Sánchez? Con 5 millones. Con 5.300.000. ¿Y qué ocurrió? Que el poder dijo: uy, las elecciones, si la van a ganar estos, ya no nos interesan tanto. Y empezó un golpe de Estado como se dan los golpes de Estado en el siglo XXI. Empezaron a cargarse la reputación de Izquierda Unida y de Podemos, sobre todo en aquel momento de Podemos, ¿no? Y de repente recordad, es que el otro día lo decía en una de las malditas tertulias en las que estoy, ¿no? Supongo que con Ana Rosa. Luego, a veces digo cosas y me echan. Es verdad, ¿eh? Me echan ahí. Me echan un par de meses, ¿no? Pero a veces. Un día le dije, Ana Rosa, si eres el corazón que da oxígeno a la derecha española. Y bueno. Decía que algo que en Europa, en el mundo, en Estados Unidos, en la discusión democrática en la academia, es terrible, que es el Watergate,
del cual se sigue hablando, era infinitamente menos grave que lo que ha ocurrido aquí. Porque en el Watergate pusieron unos micrófonos para saber qué estaba haciendo el Partido Demócrata. Pero es que aquí nos han robado los teléfonos móviles. Han puesto una policía política a inventar pruebas contra nosotros. Es que es muy fuerte. Y de repente no se puede hablar de eso. No hablemos de eso. Digo, pero ¿cómo no vamos a hablar de eso? ¿Por qué? ¿Porque Villarejo es amigo de todos vosotros? ¿Porque Villarejo almorzaba con Ferreras para construir pruebas falsas, el informe PISA o ese tipo de cuestiones? Hay un libro que tenéis que leer, que se llama El director, de David Jiménez, que es un libro raro, de esos libros que no existen muchos en el mundo, porque es un tipo que ha sido el director de un diario muy importante, del diario El Mundo, o sea que, del mal. Me acuerdo que pillan a un obispo en un prostíbulo y le dicen, padre, ¿usted aquí? Y dice, hijo, tengo que estar donde está el mal. Entonces David Jiménez estaba donde estaba el mal, ¿no? De director del diario El Mundo, ¿no? Claro, y como el tipo era más o menos decente, ¿no? Pues al final lo echa. Claro, y escribe un libro donde nos cuenta cosas que para nosotros eran muy importantes, y sobre todo para vosotras y vosotros, que durante estos 5 años habéis tenido que soportar carros y carretas de las acusaciones que había contra nosotros. Claro, yo el otro día estuve con él y lo voy a llevar a la frontera, como en una semana o así, ¿no? Y claro, yo le decía, joder, es que yo he protagonizado no sé si 30 portadas de este país y no me he presentado nunca a ningún cargo. Joder, qué peligroso el monedero ese de las narices, ¿no? 35 portadas solamente para golpearme. Venga. Y recuerdo una que le pregunté a él, que decía, portada del Mundo, decía, a Monedero le ingresan otro 1 millón de euros de Venezuela. Y a mí me molestaba sobre todo lo de otro, ¿no? Joder, todavía no ha aparecido el anterior y ya tengo otro, ¿no? Claro, y le pregunto al tipo y me cuenta, él también lo cuenta en el libro, y digo, tío, o sea, esa información, o sea, os bastaba haber buscado la cuenta, a ver si realmente había una cuenta donde me hubiera ingresado. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y no lo hicisteis. Y os cargabais la reputación de un partido político que junto con Izquierda Unida tenía 6 millones de votos. Porque ese era el objetivo, cargarse nuestra reputación para que esos 6 millones de votos se disolvieran. Claro, y el tipo me dice, claro, es que la información nos la daba un comisario de policía, Villarejo. Claro, pero es que fijaos el argumento es, yo como director de un medio de comunicación la publico porque me la da un comisario de policía, y cuando nosotros hacemos una denuncia, el juez dice, ya, la información era falsa, nunca le ingresaron dinero a Pablo Iglesias en el Pacific Bank, nunca te ingresaron a ti, todo es mentira, pero claro, la información es veraz, porque como la información se le ha dado un comisario de policía, le decíamos a la jueza, ya señora jueza, pero es que este director del periódico sabía que el comisario estaba mintiendo porque se han reunido para construir las pruebas y publicaban siempre la información falsa una semanita antes de las elecciones para intentar hacer ruido. Bueno, pues fijaos, hay algo que es muy importante que contemos a todo el mundo. ¿Sabéis por qué hacían todo eso? ¿Sabéis por qué nos han acusado desde menos matar a Manolete de prácticamente cualquier tipo de barbaridad? Porque no nos han podido comprar. Y esto no os olvidéis, porque si nos hubieran podido comprar, no nos sacan de nada. Nos ocurriría como el sobrio de Miguel Ángel Aguilar, claro, si nos comprasen, que Dios me pille confesado. Imagínate a Miguel Ángel Aguilar hablando bien de mí. Sería un horror, ¿no? Algo estaría yo haciendo mal si de repente en la SER o en la Sexta Ferreras de repente dicen, ¿cómo ha crecido Monedero? ¿No? ¿Qué moderación? ¿Qué visión de Estado? ¿No? Y dices, pues no me da la gana. Decía un general mexicano, decía que nadie soporta 3 cañonazos de 10.000 pesos. Luego Chávez lo actualizó a la inflación y dijo que nadie resiste 3 escopetazos de $50.000, ¿no? Fijaos, el sistema ha intentado dar un golpe de Estado para silenciarlos. Un golpe de Estado, fijaos, que desgraciadamente también
afectó a otros países de Europa. Habéis visto a Juncker, el excomisario, otro sobrio, ¿no?, decir textualmente, no sé si en ese momento estaría también bajo los efectos del alcohol, pero recordad que dijo: le partimos la columna vertebral a Grecia para que no cundiera el ejemplo en otros países como España. Porque Grecia es chiquito. La economía de Grecia es igual que la economía de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es el 3% de la Unión Europea. Es chiquitito y dices, ¿y por qué la castigaron tanto? Para que no cundiera el ejemplo en países grandes como el nuestro. Y esto es muy importante que lo entendáis. Porque hay una voluntad por parte del poder de que no llegue una fuerza política como Unidas Podemos al gobierno en un país grande como es España. Porque eso generaría la posibilidad de decir: vamos a cambiar unas pocas de las políticas que habéis puesto en marcha y que de momento solamente están sirviendo para que perdamos el compás mundial, para que nos estén pasando todos los países. Porque claro, si no inviertes, si el grueso de la política económica que está haciendo la Unión Europea solamente beneficia a los fondos de inversión, a los especuladores, si no estamos invirtiendo, y nos pasa hasta China en investigación. Pero no solamente eso, la Unión Europea, ya digo, que no está inyectando dinero para la investigación. Una Unión Europea que está poniendo en marcha el desmantelamiento del Estado social. Y esto es lo que estamos dilucidando en las elecciones. Y por tanto, por estas dos cosas, porque estamos perdiendo la carrera tecnológica, porque no estamos teniendo la capacidad de exportar por innovación tecnológica, porque estamos recortando las bases del Estado social y frenando el consumo que está generándose en Europa. Un auge de la extrema derecha, claro. Y fijaos, la única fuerza política que puso encima de la mesa un presupuesto, y se lo decíamos a Sánchez. Y por eso, fijaos, en estas elecciones hay un poco, no solamente de decepción, hay un poco de rabia. Porque le dijimos a Sánchez: Sánchez, podemos poner en Europa, en Bruselas, un presupuesto del PSOE y de nosotros, que contrarreste el presupuesto que ha presentado, por ejemplo, Salvini. Tenemos la oportunidad de presionar en Europa para un presupuesto que solvente los problemas de las mayorías. Pero por estas cosas que os digo, para que seamos más competitivos, pero gastando en innovación, porque si no, ¿cómo vamos a ser competitivos? Como siempre, bajando los salarios a los trabajadores, explotando más a la gente. Así eres competitivo un poquito, porque siempre va a haber alguien al cual le van a explotar más que a ti. Y por tanto, vas a perder la posibilidad. Y en segundo lugar, si no hay un incremento de las pensiones, de los sueldos, ¿quién coño va a consumir? Si es que es de sentido común. Es que es de sentido común. A mí me da mucha alegría que los pensionistas han entendido que si no hay salarios justos, no puede haber pensiones. Hay gente que lo que quiere es, no, para que haya dinero para las pensiones, rebajan los salarios. Y dices, ¡qué mentira! Que es una jodida mentira. Mirad, en el año 73 dan el golpe, justo el año que es la crisis. No, la crisis que se termina el capitalismo keynesiano que se llamaba, ¿no? Que fue el corazón de los estados sociales después del año 45, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, empieza lo que se llama la era del capitalismo organizado, que se basaba sobre todo en que los bancos centrales intervenían en la economía. Eran los que marcaban cuánto se remuneraba el dinero. Y era muy pequeñito. Por eso los bancos tenían que poner el dinero a trabajar con industrias, porque si no, no podían pagar ni siquiera los gastos de tramitación de los depósitos. Pero eso era posible porque la gente no ganaba dinero con el dinero,